Hola chicos, mi nombre es Juan David Tovar, soy estudiante de Obras Civiles del SENA y a continuación voy a hablarles del proceso constructivo de un acueducto. ¿Qué es un acueducto? Un acueducto es un sistema de abastecimiento de agua potable. Tiene como finalidad primordial la de entregar a los habitantes de una localidad agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer sus necesidades. El agua potable es considerada aquella que cumple con la norma establecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cual indica la cantidad de sales minerales disueltas que debe contener el agua para adquirir la calidad de potable. Sin embargo, una definición aceptable generalmente es aquella que dice que el agua que es potable es toda la que es de consumo humano. El objetivo de un sistema de agua potable es proporcionar a un servicio eficiente considerando que el agua tenga calidad, cantidad y continuidad. Captación. Es la parte inicial del sistema hidráulico y consiste en las obras donde se capta el agua para poder abastecer a la población. Puede ser una o varias, el requisito es que en conjunto se obtenga la cantidad de agua que la comunidad requiere. Para definir el cuál será la fuente de captación a emplear, es indispensable conocer el tipo de disponibilidad del agua en la tierra, basándose en el ciclo hidrológico. De esta forma se consideran los siguientes tipos de agua según su forma de encontrarse en el planeta. Fuentes y obras de captación son aguas superficiales, aguas meteóricas, captación directa, torres de toma, represas derivadoras, pozos profundos, pozos radiales, galerías filtrantes y pozos hincados. Conducción. La denominada línea de conducción consiste en todas las estructuras civiles y electromecánicas cuya finalidad es la de llevar el agua desde la captación hasta un punto que puede ser un tanque de regularización, una planta de tratamiento de potabilización o el sitio de consumo. Es necesario mencionar que debido al alejamiento cada vez mayor entre la captación y la zona de consumo, las dificultades que se presentan en estas obras cada día son mayores. Tratamiento. El tratamiento se refiere a todos los procesos físicos, mecánicos y químicos que harán que el agua adquiera las características necesarias para que sea apta para su consumo. Los tres objetivos principales de una planta potabilizadora son lograr un agua que sea segura para consumo humano, estéticamente aceptable y económica. Para el diseño de una planta potabilizadora es necesario conocer las características físico-químicas y biológicas del agua, así como los procesos necesarios para modificarla. La regularización. Como punto importante de este apartado es indispensable establecer con claridad la diferencia entre los términos almacenamiento y regularización. La función principal del almacenamiento es contar con un volumen de agua de reserva para casos de contingencia que tengan como resultado la falta de agua en la localidad, y regularización sirve para cambiar un régimen de abastecimiento constante a un régimen de consumo variable. Sigue con la línea de alimentación. Esta línea es el conjunto de tuberías que sirven para conducir el agua desde el tanque de regularización hasta la red de distribución. Cada día son más usuales por la lejanía de los tanques y la necesidad de tener zonas de distribución con presiones adecuadas. Red de distribución. Este sistema de tuberías es el encargado de entregar el agua a los usuarios en su domicilio, debiendo ser el servicio constante las 24 horas del día, en cantidad adecuada y con la calidad requerida para todos y cada uno de los tipos de zonas socioeconómicas. Esta red de distribución pues debería ser en comerciales, residenciales de todos los tipos, industriales o etcétera, que tengan la localidad que se esté o pretenda abastecer de agua. El sistema incluye válvulas, tuberías, tomas domiciliarias, medidores y en caso de ser necesario, equipo de bombeo. Tipo de tuberías. Tenemos 4 tipos de tuberías. Son en concreto, en acero, fibrocemento o en PVC. Las formas de distribución. El agua se distribuye a los usuarios en función de las condiciones locales de varias maneras, por gravedad, bombeo o mixta. En tuberías. Se le llama así al conjunto formado por los tubos
que son unos conductos de sección circular, y su sistema de unión o ensamble. Una tubería se compone de dos o más tubos ensamblados mediante un sistema de unión que permite la conducción de un fluido. En la selección del material de la tubería intervienen características tales como resistencia mecánica, durabilidad, resistencia a la corrosión, capacidad de conducción, economía, facilidad de conexión y reparación, y especialmente la conservación de calidad del agua. Para fines de análisis se denomina tubería al conducto comprendido entre dos secciones transversales del mismo. La red de distribución está formada por un conjunto de tuberías que se unen a diversos puntos denominados nudos o uniones. De acuerdo con su función, la red de distribución puede dividirse en red primaria y red secundaria. La división de la red de distribución: de esta forma, la red primaria se constituye de los tubos de mayor diámetro y la red secundaria por las tuberías de menor diámetro, las cuales abarcan la mayoría de las calles de la localidad. Así, una red primaria puede ser una sola tubería de alimentación o cierto conjunto de tuberías de mayor diámetro que abarcan a toda la localidad. Características físicas necesarias en la tubería son la durabilidad, la resistencia a la corrosión o la capacidad de la conducción. La durabilidad es el grado al cual la tubería provee servicio satisfactorio y económico bajo las condiciones de uso. Implica larga vida útil y hermeticidad tanto como en la tubería como en su sistema de unión. La resistencia a la corrosión está muy ligada a la durabilidad, pues es la capacidad de resistir suelos y aguas agresivos, los cuales provocan reacciones químicas adversas entre la pared del tubo y su entorno, tanto interno como externo, reduciendo la capacidad de conducción de la tubería, así como la vida útil de la misma. Pueden tomarse ciertas medidas para asegurar la resistencia y corrosión de la tubería, las cuales son discutidas más adelante. La capacidad de conducción depende de la lisura interior de la tubería. En hidráulica, la facilidad con la que el agua circula a través de la tubería se determina por medio de un factor o coeficiente de rugosidad. De esta forma es posible calcular que las pérdidas por fricción. Las piezas especiales. Se le llaman piezas especiales a todos aquellos accesorios de la tubería que permiten formar cambios de dirección, modificaciones o cambios de diámetro, uniones de tuberías de diferentes material, terminales de los conductos, ramificaciones e intersecciones, así como conexiones incluso entre tuberías de diferentes materiales y diámetros. También permiten la inserción de válvulas y la conexión de estaciones de bombeo y otras instalaciones hidráulicas. Válvulas. Las válvulas son dispositivos mecánicos que son empleados para detener, iniciar o controlar las características del flujo en conductos a presión. Pueden ser accionadas manualmente o por medios automáticos o semiautomáticos. Así existen accionadores eléctricos, hidráulicos o neumáticos, los cuales se usan en plantas de tratamiento o en instalaciones donde se requiere para operar frecuentemente las válvulas. En redes de distribución son más usuales las válvulas que se operan manualmente mediante palancas, volantes o engranes, debido a los cierres y aperturas son ocasionales. Las válvulas permiten el aislamiento de ciertos tramos de tubería para realizar las labores de repartición o mantenimiento, o simplemente evitar el flujo o cambiar la dirección. También permiten el drenar o vaciar una línea, controlar el gasto, regular los niveles en los tanques de almacenamiento, evitar o disminuir los efectos del golpe de ariete, que son los cambios de presión que pueden colapsar la tubería. La salida o entrada de aire, así como evitar contraflujos, es decir, prevenir el flujo en dirección contraria a la del diseño. Las válvulas se dividen en dos clases según su función. Una que es el aislamiento o seccionamiento y la otra que es el control. El aislamiento o seccionamiento pues son las cuales son utilizadas para separar o cortar el flujo del resto del sistema de abastecimiento en ciertos tramos de tuberías, bombas y dispositivos de control con el fin de revisarlo o repararlos. Control. El control pues son usadas para regular
el gasto o la presión, facilitar la entrada del aire o la salida de sedimentos o aire atrapados en el sistema. Aquí ya vamos a los tipos de válvulas. Válvulas de compuerta, válvulas de mariposa, válvulas de asiento, válvulas de altitud, válvulas de admisión y expulsión de aire, válvulas controladoras de presión, válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras de presión, válvulas anticipadoras de onda, válvulas de control de bombas y válvulas de retención. Hidrantes. Los hidrantes son conexiones especiales de la red que se ubican a cierta distancia, distribuidos en las calles. Existen dos tipos de hidrantes, públicos y contra incendios. Los hidrantes públicos consisten de llaves comunes colocadas en pedestales de concreto o de mampostería que pueden usarse como llaves comunitarias, pues pueden emplearlos varias familias dependiendo de su cercanía con el hidrante. Generalmente se ubican cuando es posible a distancias menores de 200 metros, aunque pueden localizarse a distancias hasta 500 metros en lugares no muy densamente poblados. Los hidrantes públicos pueden tener una sola llave, los hidrantes simples o varias hidrantes múltiples, y algunos disponen incluso de un pequeño almacenamiento. Es preferible que el hidrante simple no lo usen más de 70 personas, aunque un hidrante múltiple puede dar servicio a 250 o hasta 300 personas. Los hidrantes contra incendios son tomas especial distribuidas en las calles a distancias relativamente cortas, de fácil acceso, con el fin de conectar mangueras para combatir incendios. Estos hidrantes son poco utilizados en México, pues la práctica más común a utilizar es válvulas de desfogue dentro de los registros dentro del registro del cuerpo de bomberos puede extraer agua durante el combate del incendio. En las construcciones importantes recientes se han instalado hidrantes contra incendios frente al predio, que en realidad forman parte de la instalación hidráulica de la misma edificación. Tanques de distribución. Un tanque de distribución es un depósito situado generalmente entre la captación y la red de distribución que tiene por objeto almacenar el agua proveniente de la fuente. El almacenamiento permite regular la distribución o simplemente prever fallas en el suministro, aunque algunos tanques suelen realizar ambas funciones. Se le llama tanque de regulación cuando guarda cierto volumen adicional de agua para aquellas horas del día en que la demanda en la red sobrepasa el volumen suministrado por la fuente. La mayor parte de los tanques existentes de este tipo, algunos tanques disponen de un volumen de almacenamiento para emergencias, como el caso de la falla de la fuente. Este caso es usualmente previsto por el usuario, quien dispone de cisternas o tinacos, por lo que en las redes normalmente se utilizan tanques de regulación únicamente. Una red de distribución puede ser alimentada por varios tanques correspondientes al mismo número de fuentes o tener tanques adicionales de regulación dentro de la misma zona de la red con el fin de abastecer solo a una parte de la red. Y bueno, ya por último vamos a hablar de el proceso constructivo de la acometida hidráulica. La acometida hidráulica domiciliaria tiene como función el proporcionar agua de la red de distribución para conducirla a la instalación hidráulica intradomiciliaria. Los diámetros usuales de acometida domiciliaria puede ser de media pulgada, 3/4 de pulgada, 1 pulgada. En el mercado existen gran cantidad de piezas y disposiciones de diferentes materiales para enlazar la red de distribución con las tuberías intradomiciliarias. Con esto a continuación, pues ya podemos ver las imágenes que se presentan en las diapositivas y vamos a nombrar 15 pasos para la acometida hidrosanitaria. 1. Excavar en el punto donde se va a hacer la derivación. 2. Limpiar el sitio donde se va a trabajar. 3. Limpiar el tubo de la red de distribución. 4. Se procede a abrir el collar de derivación hasta que ingrese el tubo y lo abrace. 5. Se le coloca su respectiva rosca que trae el collar de derivación. 6. Seguido de este se procede a instalar un registro de incorporación y se deja abierto.
7. Con la ayuda de un taladro se perfora el tubo y de inmediato se procede a cerrar el registro de incorporación. 8. Se procede a colocar el adaptador macho. 9. Se procede a instalar la tubería PF más UAD que va desde el tubo principal hasta el contador. Esto se logra calentando el extremo de la tubería y dilatándola con un expansor. 10. Llevamos la tubería hasta atravesar la cajilla o nicho y allí instalamos el registro de corte. 11. Se instala el medidor, 12. Se instala el racor y su respectiva tuerca. 13. Se hace la transición al PVC por medio del adaptador hembra PVC. 14. Se instala el cheque y por último 15. Continuamos hacia adentro del edificio con la tubería en PVC. Entonces estos fueron los pasos para la cometida hidráulica y ya con esto damos por terminado el video. Gracias.